¿quién mejor que usted se conoce? ¿Quién mejor que usted? Aquí en la tierra, porque Dios le conoce la intimidad en todo. ¿Tenemos problemas? ¿No hemos sabido solucionar? Algunas veces mantenemos ofensas vivas porque nos gusta, porque nos mantiene y tenemos tema de hablar. ¿De qué? ¿Tú nunca te has equivocado? Entonces piensa. Y estos puntos son para repasar, ¿cierto?, nuestra vida. Ese es el propósito, ¿cierto? Ya vimos el tema de la gracia. Usted pueda conversarlo más y pensar hacia adentro, no a que otros digan otras cosas. Dice, cuando Pablo estaba despidiéndose y despedía a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Hablándoles, dice, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ese es el propósito, que usted persevere en la gracia de Dios. Eso está en Hechos 13:43. Ahora, examinémonos respecto de la gracia. 2 Corintios 6:1 dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios se puede recibir en vano. ¿Me entiende? Por ejemplo, me regalan este lápiz. Este lápiz, ¿cuál es la función del lápiz? Que me sirva para escribir. Me lo regalan con mucho cariño, con mucho amor. Pero yo digo no. ¿Qué es lo que hice? Recibí en vano eso porque nunca lo voy a usar, porque lo desprecié, no lo quiero, no me gusta. No, yo prefiero escribir con esto o con este, pero y este lo boto, no me sirve. Así puedes hacer con la gracia de Dios. Así puedes hacer con la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Por el alto concepto que tienes de ti. El alto concepto que tienes de aquí. Ninguna persona con alto concepto aprende. Ni una. ¿Qué tenemos que hacer para aprender? Padre, no sé. Enséñeme, por favor. Enséñeme. Ayúdeme a encontrar lo que debo encontrar en su palabra. Ayúdeme a encontrar enseñanza en mis hermanos, en los niños. ¿Cuál? Sí. Vea la pureza de los niños, hermano. Vea la pureza. Tenemos que aprender a no recibir en vano la gracia de Dios por nuestro alto concepto. Porque somos los mero, porque la sabemos todas. Porque no debe ser así, porque debe ser así. Como les dije hace poco rato. La decisión se toma en unos segundos. Si es que en segundos. Son las consecuencias las que tenemos que ver. Si yo decido esto hoy, ¿qué pasará mañana? Es lo que yo tengo que ver. Entonces, ojo con el alto concepto de nosotros mismos. Ese tipo de personas que tienen alto concepto de sí y que se pueden ocultar tras una máscara de humildad, ¿sabe cómo les sale? Son consejeros voluntarios. Andan aconsejando en todos lados. O andan hablando en todos lados respecto de diferentes cosas. Son típicos. Son típicos. Lo mismo que el rebelde, siempre anda conversando en grupos. Nunca conversa en público. Siempre en grupos. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Por qué no desecho la gracia de Dios? Porque es salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, si usted desecha la gracia de Dios, desecha también la salvación. No es que se pierda la salvación, sino que la rechaza de antemano. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué piensan estas personas? No necesito la gracia de Dios, no necesito nada de lo que Dios me da, sino me puedo salvar yo mismo. Salvación sin Cristo. Salvación sin Cristo. Hay sectas, religiones que hablan de que no se necesita Cristo. Y eso es salvación sin Cristo. Ellos no aprecian la gracia de Dios.
También hay filosofías que circulan por ahí que Dios no existe, que el Evangelio no es verdad, que Cristo fue un farsante, que un montón de cosas. Bueno, eso también están rechazando la gracia de Dios. Están rechazando la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando los niños están siendo criados, la gracia de quién están recibiendo? De los padres. Cuando el niño está estudiando, el joven está estudiando, ¿de quién está recibiendo? De los padres. Y esa es la gracia de Dios. El cuidado, la disciplina, el amor, la provisión, esa es la gracia de los padres. Estamos bien, estamos recibiendo la gracia de Dios, pero para ejemplificar. Cuando el hijo sale y quiere salir de su casa, ¿qué es lo que está menospreciando? La gracia de los padres. Así mismo hacemos con Dios. ¿Me entiende? Entonces, Hebreos 12:15, pasando a otro punto, dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ese recuerdo, esa ofensa, esa cosa que le ocurrió, si la mantiene viva, eso es amargura. Ese rencor se transforma en amargura. Esa cuenta corriente se transforma en amargura. Amargura. Amargo. No puede sonreír. No puede llevar una vida feliz porque siempre le estorba. Los demás siguen felices, siguen contentos, siguen llenos de gracia y usted no, porque deja de alcanzar la gracia de Dios por esa amargura que está en su corazón. Mire cuán útil es sacar esas cosas de nuestro corazón. Así que considérelo. Eso que está ahí, ese resentimiento, ese malestar por lo que le hicieron, como si usted nunca hubiese hecho nada. Bien, entonces, ojo con eso, que eso le va a llevar una vida amarga. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted es soberbio, si usted es orgulloso, usted no recibe la gracia de Dios. No la recibe. Eso está en 1 Pedro 5:5. Es soberbia. Fíjese lo que dice, 1 Pedro 5:5. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Para que recibáis la gracia. Para que recibamos la gracia de Dios. Dice, todos sumisos unos a otros. Jóvenes, estad sumisos unos a otros. Hay un jovencito que estuvo asistiendo con nosotros y yo le dije, mientras tú no seas bautizado, no eres miembro de esta iglesia. No eres miembro de esta iglesia. Puedes venir, ni un problema, pero como visita. Pero ya no puedes participar con los jóvenes porque tú no eres miembro de esta iglesia y simplemente no quieres hacerlo. Hasta hermanos de la iglesia me criticaron. ¿Y qué quiere que les diga? ¿Que tengo un inconverso en medio de nuestros jóvenes? ¡Ay, la dureza! Es lo que la Biblia dice. Sean miembros cuando nos bautizamos. Entonces somos buenos. ¿Quién tomó la decisión de decir esas palabras? Yo. ¿Quién se hace responsable de esas palabras? Yo. ¿Y qué necesito? Gracia. ¿Para qué? Para hacer las cosas justas y correctas. ¿Me entiende? Si esa persona no se somete a lo que la Biblia dice, es una mala influencia para nuestros jóvenes. Ay, no, pero es que ¿qué? Dice, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Fue humilde? No, hasta la mamá anduvo hablando de mí. Entonces, ¿qué quiere usted respecto de la humildad? Tiene que ser humilde para recibir gracia de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Judas capítulo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, convierten en libertinaje la gracia de Dios.
Todo lo que Dios nos da lo tuercen, lo tuercen. Por ejemplo, ¿qué podríamos entender por libertinaje en el modo de vivir nuestro? Vivimos en una población, todos en casas cercanas, ¿cierto? Algunas pareadas, otras no. O vivimos en departamentos. Un equipo, un señor de vecino se compra un equipo de música muy potente y lo pone como él quiera y le llega a todos. Eso es libertinaje. Él tiene la libertad de escuchar música sin entorpecer mi libertad. Yo no quiero oír música. Eso pasa muchas veces en la iglesia. Muchos abusan de la libertad que Cristo nos da, como si Cristo nunca fuese a ser un juez. Y Él va a ser un juez. Él va a juzgarnos a cada uno de nosotros. Es por eso que es mejor mantener la boca cerrada y obediencia al Señor, en humildad, para recibir la gracia de Dios. Entonces, nuestra libertad puede convertirse en libertinaje. En libertinaje. Por ejemplo, ¿qué les he dicho yo? No, hermano, no traigamos líquidos para acá. Yo traigo acá porque necesito. Hace poco rato se me secó la garganta. Tuve que tomar líquido. Tengo un problema tal vez en la garganta. No lo sé. Pero el líquido me ayuda y puedo predicar y puedo enseñar. ¿Me entienden? Pero usted que se puede parar, puede ir fuera de nuestro local para no manchar. Pero hay algunos que se toman la libertad de llevar ese líquido a otra persona que no pueden caminar. Eso es libertinaje. ¿Por qué? Porque están pasando a llevar una instrucción del pastor. ¿Y quién es la autoridad? El pastor. ¿Se fija o no cómo caemos en el libertinaje? Nosotros, oh, líbrenos Dios, que muchas veces somos libertinos. Piense. Convertimos el libertinaje, la libertad que Dios nos da. No, yo llego a la hora que quiero. ¿A qué hora es la entrada? Eso es libertinaje. ¿A qué hora es la entrada? A tal hora y tal hora. ¿A qué hora debemos reunirnos los domingos? A tal hora. ¿Sabe que con David conversaba mi hijo? Y cuando usted entra a ver el video, cuando usted entra a ver la clase o lo que sea, usted deja anotada su hora. Y cuando comenzamos a las 10 de la mañana, no hay más de 10 hermanos conectados. Después empiezan a aparecer. Nadie los ve, ¿verdad? Dios los ve. Y nosotros estamos viendo las cifras de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que es eso? Libertinaje. ¿Todavía va en pijama a verla? ¿O la ve en la tarde porque tiene más tiempo? ¿Porque tiene que dormir en la mañana? Eso es libertinaje. Entonces, la gracia de Dios se convierte en libertinaje. Después con esa conducta negamos a Dios. ¿Por qué razón? Porque si tú manifestaras la presencia de Dios permanentemente, serías una persona obediente a la palabra de Dios. Obediente a la palabra de Dios. Sí, es así. Bien. Ahora, recuerde que el libertinaje es una actitud irrespetuosa de la ley, a la ética, a la moral. Es una actitud irrespetuosa. Es ejemplo de la música, por ejemplo. O de los motores, cuando los motoristas andan con un sonido tremendo. O cuando se para al lado de un auto que tiene un equipo de sonido, pero impresionante. Yo no quiero oír su música. Él me invade mi espacio, mi libertad. Eso es libertinaje. Eso es ser libertino. Bien. Ahora, haciendo un resumen. Tú puedes recibir en vano la gracia de Dios porque tienes un alto concepto de sí. Tú puedes desechar la gracia de Dios porque piensas que te puedas justificar sin Cristo. Tú puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios, crecer en la gracia de Dios por tu amargura. Tú puedes no recibir la gracia de Dios porque eres una persona soberbia, orgullosa. Tú tal vez usas mal la libertad que Dios nos da. La libertad que Dios nos da. Al final negamos a Dios y la autoridad de Dios y la libertad. Pero el pastor o tal persona no te puede decir esto. Es mi papá. Pero no, nosotros, es mi papá. La Biblia dice que debo obedecer a mis padres, debo honrar a mis padres. La Biblia dice eso. Así honras al que dio el mandamiento. ¿Y quién dio el mandamiento? Dios.
Cuando tú haces lo que quieres, deshonras a Dios en definitiva. Entonces, ¿qué es lo bueno? Recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios. Fíjate que en Efesios, algunas veces, perdóname los errores, hermano, tengo tantos pensamientos y veo el texto y no debo irme para otro lado, así que les pido perdón. Bien, el otro día estuve cantinfleando un poco, así que también me da vergüenza de mirar los videos y me doy cuenta que de repente soy medio cantinfla, hermano. Perdónenme, no es mi intención. Bien. Por ejemplo, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el rescate, el perdón de pecados, todos los pecados perdonados, según las riquezas de su gracia. Es tanta la riqueza de gracia de Dios que Él la comparte con todos nosotros y no se acaba. En el 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú podrías llegar a la salvación. Tú podrías llegar a la presencia de Dios si aceptas la gracia. Si realmente aceptas la gracia que Dios quiere darte a ti. Eso es la gracia, la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, nada de nosotros, sino es don de Dios. Así que anímate, tú que no tienes al Señor Jesús. Anímate a recibir esa gracia. Pedir perdón, decirle, Señor, acepto tu muerte como mi muerte. Y te pido, por favor, que me perdones. Hazme tu hijo, tu hija. Te acepto. Bien. Confiese los pecados a Jesús, a nadie más. Entonces, y a mis hermanos y hermanas, disfrutemos la gracia, hermana. No la rechacemos. Hermanos, por favor, disfrutemos la gracia. Anímese a ser una persona graciosa. Graciosa. Que Dios nos llene de gracia en nuestra iglesia, hermano. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.